Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a esta sección sobre los arquetipos y el anime. Dos advertencias antes de empezar este video. La primera es que vamos a estar dando spoilers del anime y del manga de My Hero Academia o Boku no Hero Academia. Y el segundo es que si no viste la introducción de esta sección, les voy a dejar por aquí el video para que lo chequen. Recomiendo que lo vean porque ahí explicamos mejor sobre los conceptos de arquetipo y del inconsciente colectivo que vamos a estar ya tratando en este video, así que te recomiendo que veas este video antes de venirte aquí. Y pues sí, sin más que añadir, vamos a empezar con este video. Como lo pudiste ver en el título, vamos a estar hablando del arquetipo del héroe y consideré que el mejor ejemplo de este arquetipo pues tenía que ser de un anime de héroes, ¿no? De Boku no Hero Academia, y sería All Might, este personaje que desde un inicio nos lo presentaron como el héroe número 1 y el símbolo de la paz, que esto es muy importante, y el personaje más fuerte a vencer. Y me parece que dentro de la propia historia, en donde vivimos en una sociedad en donde muchísimos desarrollan habilidades, desarrollan quirks, casi el 80% de la población, pues el ser un héroe se considera una profesión. Entonces, como todo en la vida, como todas las profesiones del mundo, habrá gente que realmente pongan su corazón en ello porque les fascina y les encanta, y habrá otros que pues lo ven como eso, como una profesión y como que tengo que hacer mi trabajo para ganar mi dinero, ¿no? Habrá otros que a lo mejor lo hagan por fama o porque no tienen nada mejor que hacer, no lo sé. Y creo que eso es lo interesante de la propia historia de Horikoshi, que nos presenta un mundo en donde pues tal vez actualmente estamos tan influenciados e interesados por los héroes, y nos presenta un mundo en donde hay héroes, ¿no? Pero también puede haber villanos, y también esto es una profesión. Así que vamos a estar hablando justamente de lo que es el arquetipo del héroe y de cómo influye en la historia y de cómo el personaje de All Might, desde mi punto de vista, es el mejor ejemplo o el mejor personaje que representa este propio arquetipo, ¿no? Y pues bueno, como les digo, en el video introductorio hablamos un poquito sobre qué es el arquetipo, y en este video no me voy a detener tanto a esto, pero el ejemplo que podemos dar en esta ocasión es propiamente con el arquetipo del héroe. Así que juntos vamos a estar analizando lo que representa el arquetipo del héroe, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes, cuando decimos el héroe o héroe, les viene a la cabeza la imagen de un personaje en específico, tal vez un personaje de DC Comics o de Marvel, porque como les digo, últimamente estamos muy influenciados por las historias de estos personajes, por el mundo cinematográfico. Entonces puede que sea un personaje de estos, puede que sea a lo mejor de la propia historia de Horikoshi, de My Hero Academia, o puede ser a lo mejor alguien que conozcan o alguien que sea real, ¿no? Junto con la imagen tal vez pueda venir ciertas palabras, ¿no? De qué representa el héroe. Para ustedes, ¿qué representa un héroe, por ejemplo? Para Carl Jung, el objetivo principal del arquetipo del héroe, o la función principal del héroe, es la victoria del bien contra el mal, básicamente. Entonces, el héroe representa eso, representa esa victoria de lo que es correcto, de lo que está bien, con lo que está mal. Haciendo un paréntesis aquí rápido, eso es también algo que me gusta muchísimo de la historia de Horikoshi, que se ha estado desarrollando, el cómo nos presenta diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre todo de los villanos, de que se cree que es correcto solo porque lo dice la sociedad, y cómo realmente la sociedad es el problema, y cómo los villanos no tendrían que ser realmente villanos por cómo actuó la sociedad con ellos, ¿no? Pero bueno, si ya sin alejarnos mucho, justamente el arquetipo del héroe es la definición más exacta del triunfo del bien contra el mal. Pero como les digo, a lo mejor a ustedes les llegan más palabras, y ahorita vamos a estar compartiendo algunas de las que yo asocio con el arquetipo del héroe. Otra de las cosas que se le asocia al héroe es que es aquella persona que va a salvar, ¿no? Va a defender a alguien y va a salvar a alguien. Entonces, para salvar a alguien o defenderlo, ¿qué necesita? Pues necesita fuerza, necesita coraje, determinación, valentía para poder enfrentarse. Necesita tal vez poderes, ¿no? Si lo asociamos a un punto de vista más de fantasía y más irreal, pues necesita poderes para enfrentarse al mal. Necesita transmitir una confianza, porque
este personaje, esta persona, este héroe va a ser quien va a salvar tu vida. ¿Tú le entregarías tu vida a cualquier persona? Pues no, ¿verdad? Se la confiarías a quien pues le confías, ¿no? A quien realmente sabes que te va a salvar, a alguien que ya tiene experiencia, ya tiene un desarrollo, un crecimiento, cierta edad, cierta sabiduría para poder enfrentar el peligro y poder salvar tu vida, por ejemplo. Esto creo que es importante y lo vamos a retomar más adelante en el caso específico de la historia de Horikoshi, de All Might y de Midoriya. Entonces consérvenlo aquí en la mente, lo que es la confianza. Tiene que ser una persona, como les decía, con determinación, con coraje para lograr sus objetivos. Tiene que ser alguien que motiva y que inspire, porque esos son los héroes, los vemos y aspiramos a ser ellos y los admiramos y nos motivan a ser mejores, porque es el bien contra el mal. Entonces todos queremos vencer al mal, entonces nos inspira para ser mejores. Tiene que ser una persona idealista que como está dispuesto a vencer al mal, pues tiene cierta creatividad para crear soluciones y traer estas soluciones a los demás. Tiene un fuego interno que lo impulsa a continuar y enfrentar las adversidades, porque no es fácil enfrentarse contra el mal. Y por último, tiene que tener mucha nobleza y muchas ganas de ayudar a las demás personas, porque no todo mundo se atreve a hacer eso, no todo mundo se atreve a quitarte la posición cómoda para ceder hacia otros, ¿no? Y ayudar a otros. Normalmente no queremos movernos, no queremos ceder nuestra comodidad, no queremos enfrentar nuestros miedos, si eso implica, ¿no? Sino que a lo mejor queremos que nos lo solucione alguien más, y un héroe verdadero, pues está dispuesto a poner su vida en peligro e incluso perder la vida con tal de ayudar y salvar a los demás. En función de todas estas palabras clave que dijimos, que desde mi punto de vista rodea lo que es el arquetipo del héroe, si se fijan bien, son cualidades que describen muy bien a All Might. All Might es justamente la representación en esta historia de My Hero Academia, o en general del anime, es como una representación de un ideal, ¿no? Y de un héroe perfecto, porque también son perfectos, ¿no? Es otra clave. Es por eso que All Might tiene un impacto tan grande en la historia de Horikoshi, haciéndolo no solo el héroe número uno por sus habilidades y su fuerza, sino que también porque por su propia alma, su propia esencia como persona y sus propias cualidades como ser humano lo hacen el símbolo de la paz. Entonces no solo es poderoso, por un lado, no solo tiene esta fuerza física y este poder rotísimo para enfrentar a cualquier villano y cualquier adversidad y salvar a todo el mundo, sino que también tiene pues el corazón para ello. Entonces por eso es el símbolo de la paz y por eso es el personaje que más valor tiene en la historia desde un inicio. Entonces todas estas cualidades ponen a All Might en un pedestal y en un estandarte muy difícil de conseguir, no solo para nuestros protagonistas que apenas están empezando en este camino, sino para los propios héroes profesionales como Endeavor, del cual vamos a estar hablando más adelante. Pero justamente este símbolo de la paz, cuando cae, por eso tiene un impacto tan grande en la sociedad, porque como sociedad, con este inconsciente colectivo que todos guardan, toda esta información que ellos guardan y lo hicieron consciente, como All Might siendo el héroe profesional, el mejor héroe profesional y el único héroe, pues ¿qué pasa cuando este se cae? ¿Qué pasa cuando este ya no puede ser un héroe? Pues todo se derrumba y todo cae. Se da cuenta la sociedad de que el héroe número uno ya no va a ser el héroe número uno y el símbolo de la paz dejó de ser el símbolo de la paz. Tiene un impacto tan grande en la sociedad y empieza la bajada lentamente hacia el caos completo, y ya con las cosas que suceden en el manga pues entienden el por qué la sociedad actúa de esa manera, ¿no? Pero sí, justamente All Might como símbolo, es muy difícil que alguien pueda
superar eso. Y vamos a estar hablando un poquito sobre Midoriya también, de aquel que heredó los poderes y la ideología y las creencias y el alma de All Might. Vamos a estar hablando un poco al respecto más adelante. Pero ahorita quiero hablar un poquito sobre el impacto de la sociedad que tiene todo esto. Hay estudios que dicen el cómo afecta nuestra realidad cuando una persona pone su foco, su atención a eso, ¿no? Por ejemplo, toda esta ideología actual, que no es actual realmente, pero se ha estado poniendo mucho de moda de pensar positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú piensas positivo, lo reflejas a la sociedad como por un principio universal de ley de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, en donde arriba es igual a abajo, adentro es igual que afuera. Entonces, cuando una sola persona pone en manifiesto el positivismo, por ejemplo, se manifiesta entonces en su realidad con cosas buenas. Ahora imagínense el impacto que podría tener una sociedad completa si pensaran lo mismo. Puede tener el mismo impacto en cuestión positiva o puede tener también lamentablemente el mismo impacto en cuestión negativa. Entonces, en cuestión positiva, ¿qué pasa? Toda la sociedad en My Hero Academia, por ejemplo, todo el inconsciente colectivo que tenían, pues tenían a All Might como el símbolo de la paz. Y ese mismo pensamiento alimentaba ese símbolo y alimentaba ese arquetipo de héroe, y por eso All Might también era casi que inalcanzable. Pero cuando la realidad se enfrenta en el que tarde o temprano iba a dejar de ser un héroe, entonces la sociedad de igual manera, ahora en negativo, manifiesta en negativo. Y es ahí cuando los miedos de la sociedad de My Hero Academia, los miedos de la sociedad y sus preocupaciones y su ansiedad empiezan a cobrar realidad, empiezan a manifestarse en la realidad, y entonces la liga de villanos y los villanos lo empiezan a hacer más grandes, empiezan ellos a alimentar de este miedo. Por eso es tan fácil romper a la sociedad de héroes en este momento, en este punto de la historia, porque literalmente toda la sociedad ya no está cooperando y ya no cree en los héroes. Entonces ellos mismos empiezan a crear esta realidad, y los villanos, pues ¿qué pasa? Que ya cualquier cosa que digan, cualquier cosa que hagan, hasta pueden ser impulsados o justificados o aceptados por la propia sociedad, porque la sociedad ya no tiene fe en los héroes, ¿no? Pero bueno, hablemos rápidamente sobre Endeavor. Creo que Endeavor es uno de los personajes más interesantes de la historia. Está muy gris, es muy humano este personaje, y es impresionante cómo Horikoshi tiene la habilidad de tan fácilmente hacer que empatices con los personajes, ¿no? Y que en un inicio a lo mejor te caen mal, o incluso que son villanos, y te cuenta un poco de su historia, a lo mejor te empatizas un poco más con ellos, ¿no? Creo que tiene una habilidad muy grande Horikoshi. Y pues el caso de Endeavor es un caso específico en el que él aspiró a ser el héroe número uno nada más por su ego, nada más por alimentar su ego, no para el beneficio del mundo y para ayudar a los demás, sino que como profesional, como por ego, él quería vencer a All Might y representar el héroe número uno. ¿Y qué sucede cuando lo logra? Que él no está listo para eso, y es una parte interesante en donde ellos dos conversan, y All Might le dice, es que tú tienes que crear tu propio símbolo, no tienes que seguir mis pasos. Y ahí es cuando All Might se da cuenta realmente del impacto que él tuvo en la sociedad y que el daño que pudo haber hecho, de hacer todo como tan idealista y tan perfecto y como tan metido en el arquetipo del héroe justamente. Y es ahí donde se da cuenta del daño que hizo, porque ¿qué pasa? Que el resto de los héroes pues son diferentes seres humanos que les mueve diferentes cosas, con habilidades diferentes, que nunca van a alcanzar a hacer lo que él fue. Entonces, cuando Endeavor se da cuenta de eso, empieza él también a crear su propia versión de heroísmo, ¿no? La cual no dura mucho, lamentablemente. El poco levantón que hizo Endeavor con su poder y con la poca fe que pudo desarrollar en la sociedad, una sociedad ya tocada por la pérdida del símbolo de la paz, pues fue mínima porque ya en ese entonces la sociedad estaba rota y ya empezaba a crear una realidad pues negativa, ¿no? En donde los villanos tomaron ventaja y pues ya todo se vino para abajo. Pero ya con la llegada de Dabi, pues la poca estabilidad que Endeavor trató de lograr, de levantar en esta sociedad, pues se perdió completamente con la realidad de quién es realmente, porque ¿qué es un héroe? ¿No? Dijimos que es alguien que defiende, es alguien que salva, es alguien que motiva, que inspira, que vence
al mal. Entonces Endeavor en apariencias eso hacía, pero ¿qué hacía dentro de su casa? Pues no salvaba, al contrario, lastimaba, hería, alejaba a su familia. Entonces es ahí donde el arquetipo no funciona tan bien, y el inconsciente colectivo y la sociedad obviamente pues no aceptó a Endeavor y no lo iban a aceptar jamás. Pero bueno, hablemos ahora sobre el caso de Midoriya. Creo que todos estamos de acuerdo en que al final es nuestro protagonista y él va a convertirse en el héroe número 1. Pero ¿por qué cuando la sociedad estaba tan mal y estaba ya caída, por qué Midoriya o Deku no pudo convertirse en el nuevo símbolo de la paz? Y es ahí donde yo creo que entra no solo la sociedad, que ya estaba lastimada en sus creencias y en su ideología y en su propia fe, sino que también entra la propia experiencia. Decíamos que en el arquetipo del héroe tenemos el crecimiento, el desarrollo, la sabiduría para poder enfrentar, la confianza. Pero aquí, aunque Midoriya tenga todas estas cualidades y literalmente sea el sucesor de All Might y él mismo lo haya seleccionado para eso, al final no tiene la edad. Lamentablemente no tiene la edad para que la sociedad confíe en él, porque, a ver, ¿tú le confiarías tu vida a un niño de 15 años? Pues yo creo que no. Lo ves chiquito, sientes que no te va a proteger, sientes que le falta poder, que le falta fuerza, que le falta sabiduría y experiencia para afrontar los problemas, ¿no? Entonces, justamente Midoriya, aunque tuviera toda la intención del mundo y tuvo la intención del mundo de enfrentar él solo a los villanos y tratar de manejar el caos y salvar al mundo, pues no iba jamás a lograrlo, porque, como les digo, ya había un rechazo directo de la sociedad. Ya la cuestión negativa, la realidad negativa ya estaba creciendo mucho, y pues Midoriya como tal no tenía y todavía no tiene la edad y la madurez para que la gente pueda confiar en él como confiaron tan ciegamente en All Might, ¿no? Pues sí, espero que pues este video lo hayan disfrutado. Dejen checo rápidamente los puntos. Pues sí, creo que es todo lo que tengo anotado, es todo. Pero bueno, vamos a cerrar este video un poquito reflexionando sobre justamente lo que son los arquetipos y cómo, dejando a un lado lo de la sociedad y demás, dejar un poco de reflexión aquí también, ¿no? Porque para eso sirven las historias, para eso sirve la mitología, por ejemplo, para eso servía. Ahorita pues el anime, ¿no? Para eso sirve, para que sean un reflejo de nosotros mismos o un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra situación, y podamos a través de ellos a lo mejor encontrar soluciones. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo como que enlazar estos dos mundos, para que no solo sea ver un anime y entretenerme y ya está, sino que yo pueda absorber algo de eso y tenerlo aquí presente y cambiar mi realidad y cambiar mi forma de pensar para ser siempre mejores, ¿no? Para vencer el mal, justamente. Carl Jung decía que él, como psicólogo, él veía que el héroe no solo era vencer al mal, sino que desde la parte psicológica o desde la perspectiva psicológica era vencer al inconsciente, ¿no? O sea, traer la conciencia a la inconsciencia para poder vivir en conciencia y no dejarse llevar por los impulsos y por el ego y por la parte inconsciente, ¿no? Entonces, así es como también queremos en estos videos hacerlo, traer a la luz o a la conciencia toda esta información, aunque sean dibujos animados, aunque sea anime y sean caricaturas. Todo esto es información que nosotros podemos absorberla y tomarla para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Entonces, con el arquetipo del héroe, como les decía en el video introductorio, Carl Jung asoció 12 tipos de arquetipos para definir a la personalidad. Entonces tú puedes tener un poquito de todos estos arquetipos que él dice, ¿no? Y en el caso, me parece que el héroe es uno de los arquetipos que él menciona. Y en el caso del héroe, con las palabras clave que nosotros definimos al inicio de este video, pues lo que quiero que se queden es que no es que seamos superhéroes y tengamos poderes y volemos y tengamos super fuerza, nada de eso es real. Pero ¿qué tenemos? Podemos tener los valores, la intención de ayudar a los demás y no meternos y enfrascarnos en nuestro ego y en nuestro egoísmo de nada más ver por nosotros mismos. Creo que el mundo sería mejor si cada uno de nosotros diera un poquito de nosotros, dieran un poquito de
de nuestra intención, de nuestra voluntad, de nuestro amor para ayudar a los demás. Y así como en la historia de My Hero Academia, la solución sería que la sociedad también aportara y dejara de depender solo en los héroes, porque ya sé que es su profesión, pero el heroísmo está en todos nosotros. Entonces, así como en la sociedad de My Hero Academia, nosotros también lo podemos ver reflejado en la nuestra, en donde vivimos actualmente en un mundo en el que solo vemos por nosotros mismos o por nuestros cercanos, y las cosas serían muy diferentes si todos nos pusiéramos nuestra capa y fuéramos un poco como All Might, de desinteresados y de nobles, para poder ayudar a otros aunque no obtengamos nada a cambio. Pues sí, espero que este video les haya gustado mucho, espero que hayan también aprendido sobre los arquetipos, creo que es algo muy interesante de estudiar. Y pues sí, espero también hayan disfrutado de este pequeño análisis de la historia, de la obra de Horikoshi. Y pues sí, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos muy pronto con otro. Cuídense mucho. Adiós. Entonces cuando se me fue el pedo bien gacho, no puede ser. ¡Ah!